Muy buenas a todos. Hoy quiero compartir una conversación que tuve no hace mucho con un empresario que a título particular es una persona como muy contenida, ¿no? No gasta mucho, etcétera, etcétera. Y todo eso lo traslada a su empresa. Es muy contenido, etcétera, etcétera. Divagando un poco en mi cabeza, eh, pensé en esa conversación y luego pensé en otras conversaciones que he tenido con otras personas y al fin y al cabo la empresa es como un espejo de cómo es cada uno, ¿no? Hay otras personas que son muy consumistas, extremadamente consumistas, y con su empresa hacen exactamente lo mismo. Entonces, aquí no voy a hablar de este aspecto de personas, empresas, no. Lo que voy a hablar es un aspecto que quizás nunca hayas caído, pero es súper importante. Y es en gestionar, hay apartados que son muy complicados de cuantificar, muy complicados de cuantificar. Porque primero se tienen que analizar, se tiene que invertir tiempo en pensar si esto es importante, si esto no lo es. Y ahí es donde se separan. Yo creo una tabla y separo dos cosas que son súper importantes y una de ellas hay que detectarla. Entonces, eh, son dos aspectos. Uno se llama las necesidades y otro se llaman deseos. Os voy a poner un ejemplo a título particular, sin tener en cuenta que es empresa. Está enfocado este vídeo, obviamente, como todo, a empresa, pero igual a título particular lo podéis entender perfectamente. Las necesidades de una persona, ¿cuáles son? Todos lo sabemos. Alimentarte, dormir en algún sitio que esté en una casa, en un hogar, ¿no? Y poco más. Y poco más. Tener luz, agua, tal. Pero esas son las necesidades. Todo lo demás son deseos que nosotros transformamos en necesidades. Os pongo un ejemplo particular mío. Mi hijo mayor me rompió la vinoteca y dije, necesito otra vinoteca. Con el tiempo pensé, digo, pero ¿cómo que necesito una vinoteca? ¿Realmente las necesito? ¿Es una necesidad? No, era un deseo. ¿De acuerdo? Entonces este ejemplo yo creo que lo podéis entender porque se tiene que traspasar a la empresa. En la empresa tienes que tener claro cuáles son las necesidades y cuáles no son necesidades, pero que tú has creado en deseos. Y eso es un agujero de derroche de dinero increíble. Me vino a la cabeza cuando estuve comentando esto otro empresario que tiene una empresa que es que el cliente final para nada pisa su empresa, no la pisa. No es un comercio al uso, no la pisa. Sin embargo, estaba invirtiendo, bueno, gastando una cantidad de dinero en ciertas cosas que nadie veía que no tenía mucho sentido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nadie encontraba el sentido. ¿Por qué? Porque era un deseo. Y el deseo, ¿dónde se elabora? Se elabora aquí. Y viene constituido, pues muchas veces, por publicidad, etcétera, etcétera. El nivel social en el que vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos controlar ese aspecto? Antes del consumo, antes del gasto, tenemos que hacer una transformación. Y eso no es de un día para otro, pero sí que puede haber herramientas que nos puedan ayudar. Y aparte de herramientas, simplemente el mero hecho de ver este vídeo te puede hacer conocedor de pensar en algo que igual nunca habías pensado antes, con lo cual ya tienes una base. ¿Cómo lo podemos más o menos gestionar? Pero esto es algo que aunque tú te hagas esta tabla que te voy a comentar, tienes que trabajarla y tienes que pensar en el día a día, que ahí es donde está el derroche total. ¿Vale? Entonces, crea una tabla simplemente con dos filas. En una apuntas las necesidades, todo lo que es necesidad. Tienes que analizar exactamente qué es necesidad. Y mientras las vas apuntando, has de tener en cuenta que tienes que escribirlas por orden de importancia, de peso, de necesidad real. Es decir, sin esto no puedo ejercer mi actividad. ¿Vale? En la otra línea colocas los deseos. Lo mismo, por orden de importancia, la importancia que tú crees que tiene.
todos los deseos que pongas puedes hacer una fila lo infinita que quieras. En ese momento, todo lo que esté escrito, no puedes tomar acción, no puedes comprarlo ya. Tiene que pasar un tiempo, aunque sean unos pocos días. ¿De acuerdo? Cuando pase una semana, vuelves a chequear la lista y mira a ver si esos deseos eran tan deseos como pensabas inicialmente. Una recomendación que te doy es cuando lo escribas, olvidarte. En el momento que te olvidas, no le estás favoreciendo, decir, es que claro, necesito una vinoteca porque el vino está a esta temperatura y me gusta y cuando viene gente... Todo eso lo que hace es retroalimenta el deseo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante porque en una empresa hay muchos pequeños deseos y muchos pequeños filtros que luego cuando pasa un año, la gente que llevamos una contabilidad exhaustiva de todo, nos damos cuenta las pequeñas cosas, a qué cantidades de importes, la cantidad de veces que te podrías ir de vacaciones, de hacer inversiones ya importantes, simplemente por pequeñas cosas. O sea que es muy, muy, muy importante. Para que tengáis una idea, una de las cosas que yo cuantifiqué me costaban 8.000 euros al año. 8.000 euros al año. Y la detecté con esta técnica, ¿vale? Entonces, una vez que tienes esa tabla, has de saber que la tienes que intentar no modificar, pero sí la tienes que vigilar con el tiempo, porque tanto las necesidades hay veces que van variando y los deseos también van variando, con lo cual cada 3 meses, el tiempo que tú estimes, no lo dejes 12 meses porque en 12 meses pasan 1000 cosas y un mes igual no lo tienes muy detectado. Por ejemplo, 3 meses puede ser un buen periodo de tiempo para que tú recoloques esa lista, ¿de acuerdo? Espero que te haya servido, no sé si lo vas a aplicar, si no lo vas a aplicar, pero créeme que si tú controlas tus deseos, los gastos directamente bajan. Así de sencillo. Un saludo y nos iremos viendo en futuros vídeos. ¡Saludos!